Un millonario humilló a una familia pobre en un hotel de lujo frente a todos. Lo que hizo la limpiadora dejó a todos atónitos. El Hotel Grand Star, con su impresionante y lujosa fachada, brillaba como una joya en el corazón de la ciudad de Nueva York. Sus candelabros de cristal, pasillos alfombrados y personal impecablemente uniformado creaban una atmósfera donde el lujo era la norma. En el vestíbulo, los huéspedes sofisticados se movían con la gracia de quienes pertenecían a ese mundo, conversando en tonos bajos, riendo discretamente, mientras admiraban las obras de arte que adornaban las paredes. Sin embargo, entre la élite que transitaba por este espacio, la llegada de los Parker fue como una nota discordante. John, un hombre de mediana edad con signos de cansancio, entró primero, seguido por su esposa, Martha, quien nerviosamente ajustaba el sencillo vestido que había elegido para la ocasión. Emily, la hija adolescente de la pareja, vacilaba con cada paso, sus ojos abiertos reflejando la grandeza del lugar. Era el cumpleaños de Emily, y los Parker, con los escasos ahorros que habían reunido, decidieron cumplir el sueño de su hija de cenar en un restaurante famoso. La idea de entrar a un lugar tan exquisito los llenaba de aprensión. ¿Es este el lugar?, preguntó Emily casi susurrando. John asintió tratando de ocultar su incomodidad. Sí, querida, este es el lugar. Se dirigieron a un rincón discreto del vestíbulo, intentando pasar desapercibidos. Sintiendo el peso de las miradas curiosas volviéndose ocasionalmente hacia ellos, Emily, aunque encantada con el entorno, se sentía fuera de lugar, como si se entrometiera en un mundo al que no pertenecía. Observaba cada detalle, desde la gente vestida con costosos atuendos hasta el resplandor dorado que parecía emanar de cada superficie. Mientras tanto, las puertas giratorias de cristal del hotel se abrieron con un suave sonido, y a través de ellas entró Richard Montgomery. Su presencia se notó de inmediato. Alto, de porte imponente y expresión severa, Richard caminaba con pasos firmes, como si el hotel fuera una extensión de su propio hogar. Vestido con un traje a la medida y acompañado por dos asistentes que atendían cada detalle, irradiaba poder y confianza. El personal del hotel, que hasta ese momento había mantenido una postura de indiferencia, se apresuró a saludarlo con reverencia, consciente de la importancia de complacerlo. Richard miró alrededor con desdén, como si todos a su alrededor fueran insignificantes. Su breve y fría mirada pasó sobre los Parker sin ningún reconocimiento, como si fueran simples extras en su gran vida. Martha, percibiendo la tensión, le susurró a John. Sabía que debimos haber elegido otro lugar. No pertenecemos aquí. John apretó la mano de su esposa con firmeza. Estamos aquí por Emily. No importa lo que piensen. Richard se dirigió a la recepción, donde un gerente casi se inclinó servilmente. ¿Mi habitación está lista?, preguntó, sin siquiera mirar al hombre frente a él. Por supuesto, señor Montgomery. Todo como usted lo solicitó, respondió el gerente, nervioso. Richard asintió levemente, como si la confirmación fuera una formalidad innecesaria, y se dirigió hacia los ascensores privados, dejando tras de sí una sensación de frialdad y superioridad. Emily, que había observado la escena, sintió un escalofrío. Había algo inquietante en la presencia de ese hombre. Se preguntó si el caballero escondía más sorpresas detrás de esas paredes lujosas e intimidantes. Y así, con la atmósfera tensa y las expectativas en el aire, la noche de los Parker en el Grand Star Hotel apenas comenzaba, con el destino preparando su propio juego entre los opuestos que habitaban ese lugar. El restaurante del Grand Star Hotel era una obra maestra de la elegancia. Relucientes candelabros colgaban del techo, y las mesas, cubiertas con manteles de lino blanco, estaban adornadas con arreglos de flores frescas. La atmósfera era de refinamiento absoluto, donde cada detalle parecía seleccionado a mano para impresionar. Los Parker, aún tímidos, fueron conducidos a una mesa en un rincón discreto, donde esperaron ansiosos para disfrutar de la comida que habían planeado con tanto cuidado. Emily, aunque cautivada por el entorno, no podía sacudirse la creciente inquietud. Había algo en el aire que la hacía sentir incómoda, una sensación de que no debían estar allí. Mientras el mesero servía los platos con precisión y esmero, Richard Montgomery apareció de nuevo, ahora en el restaurante, y al ver a los Parker, entornó los ojos con desaprobación. No soportaba ver a gente que, en su visión distorsionada, no pertenecía a un entorno tan exclusivo. Sentado en su mesa habitual, observaba a la familia con una mirada fría y calculadora. A lo largo de la cena, Richard no pudo contenerse. Con una voz lo suficientemente alta para que los Parker escucharan, comenzó a hacer y a hacer comentarios sarcásticos. «Miren esto», le dijo al hombre sentado a su lado, otro hombre de negocios. «Parece que cualquiera puede entrar aquí estos días. ¿Cómo permiten que gente sin clase frecuente un lugar así?»
El colega rió quedamente, pero el sonido resonó en el incómodo silencio que ahora dominaba el restaurante. Marta bajó la cabeza, intentando ignorar las palabras venenosas, pero Emily, con las manos temblorosas, miraba el plato frente a ella, incapaz de alzar los ojos. Richard, viendo que sus comentarios surtían efecto, continuó. «Es realmente audaz, ¿no creen? Traer ropa tan modesta a un lugar como este parece que ni siquiera saben usar la cubertería correctamente. No deberían hacer perder el tiempo al personal». Un mesero, visiblemente incómodo, se acercó a Richard para servir el vino. «¿Todo a su gusto, señor Montgomery?» Richard lo detuvo con un gesto. «A ver, dígame», aseguró de ser escuchado por todos alrededor. «¿Y quién permitió que ellos entraran?», asintió en dirección a los Parker. «Esto es una afrenta al buen gusto». El mesero, inseguro de qué decir, apenas tartamudeó. «Son nuestros huéspedes, señor». «Deberían ser más selectivos», replicó Richard, con palabras tan cortantes como el hielo. Emily, que había intentado mantenerse fuerte, sintió que las lágrimas comenzaban a formarse. Miró a sus padres, esperando encontrar algo de consuelo, pero solo vio el mismo dolor y vergüenza reflejados en sus rostros. Sintiendo la impotencia total, la joven no pudo contener los sollozos silenciosos que la invadieron, inclinando la cabeza mientras las lágrimas caían sobre la mesa. John, sintiéndose incapaz de proteger a su hija, apretó la mano de Martha bajo la mesa, tratando de ocultar su propio sufrimiento. Martha, con los ojos brillantes, contuvo las lágrimas, intentando ofrecer algo de fortaleza a Emily. Pero el dolor que sentía era abrumador. La humillación pública se intensificó cuando otros comensales del restaurante comenzaron a lanzar miradas curiosas, algunos con compasión, pero muchos con desdén, como si la presencia de los Parker fuera en verdad una mancha en su noche de lujo. Richard, satisfecho con el daño causado, se inclinó hacia adelante, alzando su copa de vino en un brindis sarcástico. «Por la exclusividad», dijo, sonriendo con malicia. Los Parker ya no podían moverse. Estaban atrapados en una pesadilla, donde cada segundo parecía una eternidad, y cada mirada era una daga clavada en sus almas. El restaurante, que antes parecía un lugar de ensueño, ahora era un escenario de tortura, donde el sufrimiento y la humillación se servían como plato principal. Pero esa noche, algo invisible y poderoso comenzó a formarse dentro de Emily. Entre las lágrimas y el dolor, un sentimiento de rebeldía e indignación empezó a crecer, silencioso, pero fuerte, algo que cambiaría para siempre el destino de esa familia. Y cómo, sin saberlo, Richard Montgomery había sembrado la semilla de su propia ruina. La atmósfera en el restaurante se volvió pesada, cargada de tensión, y todos, incluido Richard, esperaban el siguiente paso de los Parker. Pero en ese momento, el destino apenas comenzaba a escribir su historia. Una que estaría llena de giros y sorpresas inesperadas. La noche avanzaba, pero el aire pesado y sofocante en el restaurante del Grand Star Hotel parecía inmutable. La tensión era palpable, cada segundo se arrastraba como si el tiempo conspirara contra los Parker. Mientras todos en el salón permanecían en silencio, observando el cruel espectáculo de Richard Montgomery, había alguien que ya no podía soportar lo que veía. Sarah, la mucama del hotel, se encontraba cerca, limpiando en silencio los rincones del restaurante, como lo hacía cada noche. De sus ojos café agudos y experimentados, nada pasaba desapercibido. Había presenciado la horrible escena desde el principio, sintiendo cómo se acumulaba en su interior una mezcla de indignación y tristeza. Sarah conocía bien lo que era ser tratada con desdén. La vida no había sido fácil para ella. Nacida en una familia humilde, Sarah comenzó a trabajar muy joven, abandonando sus estudios para ayudar a su madre a mantener a sus hermanos menores. Cada día limpiaba, cocinaba y hacía lo que podía para asegurar que su familia tuviera lo mínimo indispensable para sobrevivir. Su esposo, que había muerto años antes, dejó una hija joven, María, a quien Sarah dedicaba todos sus esfuerzos. El trabajo en el Grand Star Hotel era agotador, pero pagaba las cuentas y permitía que María tuviera la educación que Sarah nunca tuvo. Ver la humillación de los Parker le trajo todos los recuerdos de las veces que ella también había sido menospreciada, infravalorada por su condición y tratada como si fuera invisible. Pero en ese momento algo dentro de ella cambió. No podía, no iba a permanecer en silencio. Con determinación en cada paso, Sarah decidió acercarse a la mesa de los Parker. Sabía que su decisión podía costarle el empleo, pero no le importaba. Había una necesidad mayor dentro de ella, un deseo de justicia, de mostrar que independientemente de su posición, tenía una voz y un valor. Con el paño de limpieza en la mano, Sarah comenzó a limpiar alrededor de la mesa de los Parker. Su gesto parecía insignificante para otros, pero para los Parker fue una señal de solidaridad.
Miró a Emily, que todavía luchaba por controlar su llanto, y le ofreció una sonrisa reconfortante, un recordatorio de que no estaban solos. Richard, que nunca perdía la oportunidad de humillar a alguien, notó la presencia de Sarah y de inmediato decidió aprovechar la situación. Con una voz cargada de desprecio, habló en voz alta, llamando la atención de todos. Oigan, miren eso. Incluso los empleados se han sumado a la fiesta de los indeseables. ¿Qué haces aquí, mujer? Este lugar no es para gente como tú. Ve a limpiar los baños, que es donde perteneces. El silencio que siguió fue aplastante. Todos en el restaurante esperaban que Sarah, como tantos antes, agachara la cabeza y se fuera sin decir una palabra. Pero Sarah no hizo eso. Levantó la cabeza, sus ojos brillando con una valentía renovada. Richard, al ver que Sarah no se intimidaba, se acercó con una sonrisa venenosa, esperando su misión, pero en su lugar, Sarah hizo algo que nadie anticipaba. Con voz firme y clara, miró a Richard directamente a los ojos y dijo: «Usted podrá tener todo el dinero del mundo, pero eso no compra carácter ni compasión. Hay cosas que ni la riqueza puede comprar, y una de ellas es la dignidad. Yo trabajo duro para mantener a mi familia, así como esta familia trabaja para la suya. No somos inferiores por ser humildes». El salón quedó en shock. El aire pareció ser succionado de la habitación, y por un momento todo se detuvo. Nadie había desafiado a Richard Montgomery así, mucho menos alguien a quien él consideraba insignificante, como una mucama. Trató de abrir la boca para responder, pero las palabras no le salieron. La furia en sus ojos era evidente, pero la calma inquebrantable de Sarah lo desarmó. Ella se volvió hacia los Parker y con una mirada llena de solidaridad concluyó: «No necesitan avergonzarse de quiénes son. Este lugar no define el valor de nadie. Lo que nos define son nuestras acciones y nuestros corazones». Las miradas que antes eran curiosas y desdeñosas empezaron a cambiar. Algunos bajaron la cabeza, avergonzados de haber presenciado y permitido en silencio tanta crueldad. Otros empezaron a susurrar, admirando el coraje de Sarah. Richard, todavía atónito, dio un paso atrás, dándose cuenta de que en ese instante su autoridad había sido desafiada de una manera que nunca imaginó posible. Sarah, sin embargo, no esperó respuesta. Con dignidad, volvió a su trabajo. Pero el impacto de sus palabras resonó en todo el restaurante, y así, en ese instante, algo más grande comenzó a tomar forma. El coraje de Sarah no solo les dio un respiro a los Parker, sino que también plantó la semilla de una revuelta silenciosa contra la tiranía que Richard Montgomery ejercía sobre todos a su alrededor. El destino una vez más había cambiado su curso, y nadie allí estaba preparado para lo que vendría. La atmósfera en el restaurante del Grand Star Hotel estaba tensa, todavía reverberando con la valentía inesperada de Sarah. Las miradas de los presentes, que antes habían sido de desdén e indiferencia, ahora estaban llenas de curiosidad e inquietud. Richard Montgomery, el hombre que hasta hacía minutos dominaba el espacio con un aura de poder incuestionable, se encontraba incómodo, intentando recuperar el control de la situación. Pero Sarah no había terminado. El desafío que había lanzado a Richard era solo el principio. En el fondo, sabía que simplemente enfrentarse a un hombre como él no sería suficiente para cambiar las cosas. Y fue entonces cuando reveló su carta maestra, algo que no solo podría impactar ese momento, sino destruir por completo la reputación de Richard. Con una calma impresionante, Sarah deslizó la mano en el bolsillo de su delantal y sacó su teléfono celular. Lo sostuvo con firmeza, consciente de lo que estaba a punto de hacer. El silencio en el restaurante era tan profundo que se podía escuchar el sonido de la cubertería quieta sobre las mesas, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en anticipación. «¿Cree que está por encima de todos, señor Montgomery?», dijo Sarah, con voz serena pero cargada de una determinación inquebrantable. «Pero no todo el poder proviene del dinero. A veces la verdad es más poderosa que cualquier fortuna». Los ojos de Richard se entrecerraron, su incomodidad creciendo. No tenía idea de lo que Sarah planeaba, pero la sensación de que algo iba muy mal comenzó a invadirlo. Con un suave toque, Sarah presionó la pantalla de su celular y en cuestión de segundos, el sonido de una grabación comenzó a resonar en el restaurante. La inconfundible voz de Richard Montgomery, arrogante y presuntuosa, llenó el aire. «Pagaré lo que sea necesario para conseguir lo que quiero», empezaba la grabación, revelando a Richard en una de sus conversaciones privadas. «No importa a quién haya que derribar o sobornar. Mi imperio es intocable, y cualquiera que se atreva a oponerse aprenderá por las malas. Estas personas son solo peones en mi juego». El impacto fue inmediato. Los murmullos empezaron a propagarse por la habitación, con ojos volviéndose hacia Richard, ahora pálido, como si la sangre se le hubiera escurrido del rostro. Intentó balbucear algo, pero las palabras no salían. El audio continuó, implacable.
¿Soborno? Eso es juego de niños para mí. Manipular contratos, comprar jueces, corromper políticos. Lo he hecho todo y todavía estoy aquí, más poderoso que nunca. Y nadie, absolutamente nadie puede detenerme. A medida que la grabación avanzaba, revelando detalles de las maquinaciones corruptas de Richard para mantener su riqueza e influencia, la atmósfera en el restaurante cambió de mera curiosidad a una tormenta de revelaciones. Entre los asistentes había reporteros que habían sido invitados a cubrir un evento benéfico, y ahora tenían en sus manos una historia mucho más grande y explosiva. Una de las reporteras, una joven llamada Clara, rápidamente tomó su libreta y comenzó a anotar todo lo que podía. Su mirada se fijó en Richard, quien ahora se encontraba rodeado de miradas de condena y sorpresa. La evidencia que Sarah había revelado no dejaba dudas sobre la verdadera naturaleza de ese hombre. «Esto no puede estar pasando», murmuró Richard para sí mismo, su mente dando vueltas mientras buscaba una manera de contener el daño. Pero no había escape. Estaba atrapado en una pesadilla creada por él mismo. La grabación terminó en un silencio demoledor. Las palabras de Richard seguían resonando en las mentes de todos. Sarah, todavía sosteniendo el celular, lo miró directamente, y en ese momento ya no había miedo en sus ojos. El hombre que antes la había humillado ahora estaba indefenso, su reputación desmoronándose en cuestión de segundos. Richard intentó recomponerse, pero sus intentos fueron inútiles. Miró alrededor, buscando un aliado, alguien que pudiera defenderlo o ayudarlo a salir de esa situación. Pero solo encontró rostros de desdén e indignación. Nadie se atrevió a hablar en su defensa. El caos silencioso que se apoderó del restaurante parecía casi irreal. La élite presente que antes se sentía cómoda bajo la sombra de poder de Richard, ahora se veía expuesta al lado más oscuro de ese hombre, y con ello, las ruedas de la justicia comenzaron a girar, lenta pero inexorablemente, hacia su objetivo. «Usted destruyó su propia vida, Richard», dijo Sarah, su voz firme pero sin rencor. Y lo hizo con su propia arrogancia. La verdad siempre sale a la luz, sin importar cuánto tarde. El destino de Richard Montgomery estaba sellado, y Sarah, la mujer humilde a quien él tanto había despreciado, se convirtió en el instrumento de su caída. Pero mientras el caos se desenvolvía, nuevas preguntas flotaban en el aire. ¿Qué más se revelaría? ¿Y cuáles serían las consecuencias para todos aquellos atrapados en la red de corrupción y mentiras que Richard había tejido? La respuesta llegaría pronto, pero no antes de que más secretos salieran a la luz, cambiando para siempre la vida de todos en el Grand Star Hotel. La atmósfera en el restaurante del Grand Star Hotel era pesada, como si el propio aire se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. Las palabras que habían salido del celular de Sarah todavía resonaban en los oídos de todos, como un eco incesante que revelaba la podredumbre que Richard Montgomery había mantenido oculta durante tanto tiempo. Richard, que siempre se había jactado de su control inquebrantable sobre cualquier situación, ahora estaba pálido y sudoroso, su mente tratando de procesar el desastre que acababa de ocurrir. Se levantó bruscamente tirando su silla, mientras los ojos de la élite presente se posaban sobre él con una mezcla de sorpresa, desaprobación y un atisbo de placer apenas disimulado al ver caer al poderoso. «¡Esto es una mentira!», logró gritar Richard finalmente, su voz temblando más de lo que hubiera querido admitir. «Esa grabación es falsa. Alguien está tratando de incriminarme». Pero sus palabras resonaron en el pesado silencio del restaurante, sin encontrar apoyo. Todos sabían que era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho, y la verdad finalmente revelada era imposible de negar. Afuera del hotel, el caos comenzaba a tomar forma. La noticia de la grabación incriminatoria se difundió rápidamente, como un incendio incontrolable. Periodistas, atraídos por la magnitud del escándalo, comenzaron a llegar en masa, rodeando la entrada del hotel con cámaras y micrófonos en mano, listos para capturar el momento de la caída de uno de los empresarios más influyentes de la ciudad. Entre ellos estaba Clara, la reportera que había estado tomando notas frenéticamente en el restaurante, ahora a la cabeza de la cobertura con una expresión decidida y un brillo en los ojos. «Montgomery quedará expuesto esta noche», murmuró a su camarógrafo mientras ajustaba su micrófono. «Prepárate, estamos haciendo historia». Dentro del restaurante, la tensión alcanzó su punto máximo. Richard, todavía intentando defenderse desesperadamente, miró a su alrededor en busca de aliados, pero solo encontró rostros que antes le temían y ahora observaban su caída con fría indiferencia. Aquellos a quienes había controlado con su riqueza y poder ahora se alejaban, temiendo ser arrastrados al abismo en el que él estaba a punto de caer. Sarah, de pie en silencio junto a los Parker, observaba todo con una mezcla de incredulidad y alivio. El coraje que la había impulsado hasta ese punto comenzaba a transformarse en la comprensión de lo que realmente había hecho.
Ella, una simple limpiadora, había derribado a un gigante. Pero a pesar del miedo que flotaba a su alrededor, Sarah sabía que había hecho lo correcto. La seguridad del hotel, alertada por el caos inminente, entró rápidamente al restaurante. 2 guardias se acercaron a Richard, quien aún intentaba mantener su postura autoritaria. «Montgomery, necesitamos que venga con nosotros», dijo uno de los guardias, con voz firme pero respetuosa. «No tienen derecho», rugió Richard, tratando de resistirse. «Soy el dueño de este lugar. Yo mando aquí». Pero a pesar de sus palabras, la realidad era clara. El poder que Richard había ostentado se había desintegrado frente a todos. Estaba solo. Su arrogancia ahora solo un pálido reflejo del hombre que antes era temido. Los guardias, firmes pero profesionales, comenzaron a escoltarlo hacia la salida. Los ojos de los presentes siguieron cada paso, cada movimiento, como si presenciaran el fin de una era. Richard, con la cabeza gacha y los hombros hundidos, fue conducido a través del salón. Un hombre que lo tenía todo, y en cuestión de minutos, lo había perdido todo. Cuando las puertas del restaurante se abrieron, revelando a la multitud de reporteros y fotógrafos en el exterior, los flashes comenzaron a explotar en todas direcciones. Richard fue rodeado de inmediato, las preguntas gritando en sus oídos, pero no tenía respuestas. Su mente estaba destrozada, su reputación arruinada. Mientras Richard era empujado fuera del hotel, el sonido de las cámaras y los gritos de los reporteros parecían distantes, amortiguados por la realidad que finalmente lo había alcanzado. Intentó protestar una vez más, pero su voz se perdió en la cacofonía circundante. De regreso en el restaurante, Sarah observaba todo en silencio, con las manos aún temblando ligeramente. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero en ese momento un peso se había levantado de sus hombros. Había hecho lo correcto, aunque significara enfrentar a alguien como Richard Montgomery. Emily, que había observado todo junto a sus padres, se acercó a Sarah y con los ojos aún enrojecidos por las lágrimas, dijo en voz baja, «Gracias, por todo». Sarah, con una tímida sonrisa, solo asintió, sin saber qué responder. El restaurante, que alguna vez fue un escenario de humillación, ahora era un lugar de justicia y coraje. Y mientras Richard era sacado del hotel, humillado y devastado, el destino continuaba tejiendo su red, allanando el camino para nuevos desafíos y revelaciones. El capítulo se cierra con la imagen de Richard Montgomery, siendo conducido fuera del Grand Star Hotel, un hombre que lo había perdido todo. Y en contraste, Sarah, todavía conmocionada por su propia valentía, observaba en silencio, sabiendo que de alguna manera había cambiado no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. El amanecer de un nuevo día trajo consigo una tormenta de proporciones inimaginables. La noticia sobre las grabaciones de Richard Montgomery, filtradas inesperadamente la noche anterior, se extendió por los medios de comunicación como un fuego incontrolable, incendiando titulares, noticieros y redes sociales. El nombre de Richard, antes sinónimo de poder e influencia, ahora se asociaba con corrupción, manipulación y caída. Las principales cadenas de televisión abrieron sus noticieros con la historia explosiva. Periodistas y comentaristas debatían incansablemente sobre el impacto del escándalo, sacando a la luz más detalles sobre las prácticas ilegales que Richard utilizó para construir su imperio. Imágenes de él siendo escoltado fuera del Grand Star Hotel se reproducían en bucle, acompañadas de análisis sobre cómo uno de los hombres más poderosos del país había caído de forma tan abrupta y pública. Expertos en economía y ética empresarial fueron convocados para discutir las repercusiones del escándalo. Un analista de mercado, con expresión grave, habló en uno de los programas con mayor audiencia. Esto no es solo el fin de la carrera de Richard Montgomery. Es un golpe devastador para todas las empresas asociadas a él. En cuestión de horas hemos visto acciones desplomarse. Los inversionistas huyen en masa. Ninguna empresa quiere estar vinculada a este nivel de corrupción. Los efectos fueron inmediatos. Las compañías con cualquier lazo con Richard comenzaron a cortar relaciones, tratando de distanciarse del escándalo antes de que fuera demasiado tarde. Cartas de renuncia de ejecutivos aliados a Richard empezaron a publicarse, y las acciones de las empresas de su conglomerado se desplomaron a un ritmo alarmante, provocando pánico en el mercado financiero. El imperio que Richard había construido durante décadas comenzó a desmoronarse en cuestión de horas. Mientras el mundo de los negocios se tambaleaba por este terremoto, dentro del Grand Star Hotel, la atmósfera para la familia Parker había cambiado drásticamente. Aún en estado de shock por los acontecimientos de la noche anterior, John, Martha y Emily estaban reunidos en su habitación, tratando de procesar todo lo ocurrido.
El miedo y la inseguridad que habían sentido daban paso a una sensación de alivio, mezclada con la incredulidad de haber presenciado algo tan monumental. Fue en ese momento que se escuchó un suave golpe en la puerta de la habitación. John la abrió, revelando al gerente del hotel, el señor Thompson, un hombre de mediana edad con un porte formal, pero que ahora mostraba una expresión de profundo arrepentimiento. «Señor Parker», comenzó Thompson, con la voz cargada de sinceridad. «No puedo expresar cuánto lo siento por lo ocurrido anoche. El trato que recibieron fue completamente inaceptable y no representa los valores de nuestro hotel». John lo miró, aún desconfiado, pero lo dejó continuar. «Quiero ofrecerles, en nombre del Grand Star Hotel, nuestras más sinceras disculpas», continuó Thompson. «Entendemos que lo hecho no puede deshacerse, pero queremos intentar compensarlo de la mejor manera posible. Nos gustaría ofrecerles una estancia de cortesía en una de nuestras mejores suites, con todos los gastos cubiertos el tiempo que deseen». Marta, sentada junto a Emily, miró a su esposo, sorprendida. Nunca habían soñado con estar en un lugar tan lujoso, y ahora los invitaban a hospedarse en la suite más prestigiosa del hotel. El cambio repentino era difícil de asimilar. Emily, aún asimilando todo lo que había pasado, susurró a su madre: «Se siente como un sueño, mamá». Marta, con lágrimas de alivio en los ojos, solo asintió. John, finalmente relajándose un poco, agradeció al gerente con una sonrisa vacilante. «Gracias, señor Thompson. Apreciamos la oferta, pero más que eso, solo queremos que a nuestra hija se le trate con respeto, como merece cualquier persona. Es lo mínimo que podemos hacer, señor Parker», respondió Thompson con una inclinación de cabeza. «Esperamos que esto ayude a mejorar su experiencia en nuestro hotel». Con una seña, el gerente se retiró, dejando a los Parker solos para procesar lo que esto significaba. El cambio en la forma en que eran tratados era palpable. Donde antes había miradas de juicio e indiferencia, ahora había respeto y amabilidad. El personal del hotel parecía decidido a asegurar que los Parker se sintieran bienvenidos y valorados. Mientras la familia se preparaba para trasladarse a la nueva suite, el impacto de la noche anterior seguía resonando en sus mentes. Emily, que había sido el foco de la crueldad de Richard, ahora sentía una mezcla de gratitud y una nueva fuerza interior. Se dio cuenta de que, a pesar de todo el sufrimiento, su familia había salido más fuerte, con su dignidad intacta. Afuera, los reporteros seguían aglomerados, buscando más información sobre la caída de Richard, pero para los Parker, lo peor había pasado. Ahora tenían una nueva oportunidad que aprovechar, conscientes de que habían sido parte de algo mucho más grande de lo que jamás habrían imaginado. Y así, mientras el imperio de Richard Montgomery seguía desmoronándose, los Parker finalmente encontraron un poco de paz y dignidad en un lugar donde antes solo habían sentido humillación. El destino, en su eterna danza, había dado un giro inesperado, y para los Parker, la vida comenzaba a cambiar de formas que nunca habrían previsto. El resplandor de los acontecimientos recientes en el Grand Star Hotel se desvanecía. Pero para Sarah, la verdadera protagonista de este giro, el viaje apenas se profundizaba. Mientras los titulares se centraban en la caída de Richard Montgomery, en lo más profundo de Sarah, viejas heridas y recuerdos comenzaron a aflorar, sacados a la luz por el coraje que había demostrado. Sarah siempre había sido una mujer resistente, pero el camino que la condujo a ese momento estaba pavimentado con desafíos y sacrificios inimaginables. Nacida y criada en un pequeño pueblo rural, Sarah conoció la pobreza desde temprana edad. Su infancia estuvo marcada por días de hambre, ropa remendada y un hogar que, aunque lleno de amor, estaba constantemente al borde del colapso financiero. Sus padres, trabajadores incansables, hacían lo que podían para mantener a la familia. Pero la discriminación y la falta de oportunidades eran barreras insalvables. Sarah, la mayor de 3 hermanos, sintió el peso de la responsabilidad desde muy joven. Aprendió a cocinar, limpiar y cuidar de sus hermanos menores, mientras sus padres luchaban por proporcionar lo mínimo indispensable. La escuela, para Sarah, fue un lujo que solo disfrutó por poco tiempo. La necesidad de un trabajo, la necesidad de ayudar en casa, era más apremiante, y dejó sus estudios para trabajar como empleada del hogar en su adolescencia. Pero Sarah era una observadora astuta, y aunque sin una educación formal, aprendió de la vida, de las personas a su alrededor y de las duras lecciones que enfrentó a diario. Desarrolló una inteligencia práctica, una astucia que la ayudó a navegar las dificultades que se presentaban en su camino. Fue esa misma astucia la que la llevó a notar algo que otros habrían pasado por alto: la oportunidad de hacer justicia. Años después, ya adulta y madre soltera, Sarah se mudó a Nueva York en busca de una vida mejor para su hija, María. Allí encontró trabajo en el Grand Star Hotel, un lugar que, aunque lujoso, a menudo le recordaba su posición en la sociedad. Sin embargo, nunca se dejó desanimar.
Al contrario, Sarah se destacó por su ética laboral impecable y la dignidad con la que desempeñaba sus funciones, ganándose el respeto de sus colegas y superiores. Fue en una de esas largas noches, mientras limpiaba discretamente uno de los pasillos más exclusivos del hotel, que Sarah escuchó una conversación entre Richard Montgomery y uno de sus asociados. Las palabras frías y calculadoras de Richard, detallando sobornos y manipulaciones, se grabaron en su mente. En ese instante, una llama de justicia se encendió en Sarah. Sabía que si lo enfrentaba directamente, no la escucharían. Necesitaba pruebas, algo que hablara por sí mismo. Y así, con la valentía que la vida le había enseñado, Sarah comenzó a llevar su celular consigo, discreta y silenciosamente, siempre lista para grabar cualquier cosa que pudiera exponer a Richard. Ella sabía que era arriesgado, que podía perder su trabajo, pero su indignación ante la injusticia superaba su miedo. Grabó varias conversaciones a lo largo de los meses, esperando el momento adecuado para actuar. Ese momento finalmente llegó la noche en que Richard humilló a los Parker. Ver a la joven Emily llorar hizo que Sarah no pudiera esperar más. Su determinación de exponer a Richard se fortaleció con el deseo de proteger a quienes, como ella, eran vistos como insignificantes por los poderosos. Y así, sin vacilar, Sarah utilizó las grabaciones para desenmascarar al hombre que se creía por encima de todos. Ahora, con Richard Montgomery expuesto y la noticia extendiéndose como pólvora, Sarah se encontraba en el centro de atención, pero ella no buscaba gloria ni reconocimiento. Todo lo que hizo fue por justicia, por aquellos que no tenían voz. Mientras limpiaba una mesa en el restaurante vacío, el dueño del hotel, el señor Harrison, se acercó. Era un hombre de postura rígida, conocido por ser exigente y de pocas palabras. Sin embargo, en ese momento, su expresión era de respeto y admiración. Sarah, comenzó, su voz baja y solemne. Quiero que sepas que lo que hiciste aquí fue más de lo que ninguno de nosotros jamás imaginó. Tu valentía e integridad son raras, y son cualidades que este hotel necesita valorar. Sarah se detuvo, sorprendida por sus palabras. Harrison continuó, con un tono que mostraba la seriedad de su oferta. Me gustaría ofrecerte un puesto como gerente de hospitalidad. Tu trabajo aquí siempre ha sido ejemplar, pero lo que hiciste por esta familia y por todos los agraviados por Richard es algo que no podemos ignorar. Tienes la visión y el corazón que este hotel necesita. Y creo que como gerente podrás hacer aún más por nuestros huéspedes y nuestro equipo. Sarah guardó silencio, las palabras de Harrison resonando en su mente. Ser ascendida a gerente de hospitalidad era algo que nunca pensó posible, especialmente para alguien con sus antecedentes, pero al mismo tiempo sintió que era una oportunidad para marcar una diferencia aún mayor. Con los ojos llorosos, Sarah finalmente respondió, su voz llena de emoción. Señor Harrison, no sé cómo agradecerle. Siempre he querido que lo que hago tenga algún sentido, ayudar a otros. Si esta promoción significa que puedo seguir haciendo eso, entonces la acepto con gratitud. Harrison sonrió, algo raro en su normalmente serio rostro. Ya has hecho más de lo que cualquiera podría esperar, Sarah. Ahora es momento de continuar este trabajo en un nuevo puesto. Todos estamos orgullosos de ti. Sarah, ahora con una nueva responsabilidad, sintió que de alguna manera todo el dolor y la lucha que había enfrentado en la vida la habían preparado para ese momento. Ya no era solo la mujer que se enfrentó a Richard Montgomery. Era alguien que, a pesar de las adversidades, nunca dejó de luchar por la justicia y la dignidad. Mientras avanzaba la noche, Sarah se quedó sola un momento, reflexionando sobre su camino. Miró el teléfono celular que había sido su aliado silencioso y lo guardó en su bolsillo. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero ahora tenía los medios para marcar una diferencia de una manera aún mayor. Sarah, la verdadera heroína de esta historia, había demostrado que no importaba de dónde venías ni las dificultades que enfrentabas. Lo que importaba era tener el valor de hacer lo correcto, incluso cuando parecía imposible. Una vez más, el destino había demostrado su capacidad de transformar vidas de maneras inesperadas. La mañana después de la tumultuosa noche en el Grand Star Hotel, trajo una mezcla de emociones para la familia Parker. Aún disfrutando la comodidad inesperada de la suite de lujo que les habían invitado a ocupar, John, Martha y Emily se encontraban en una mezcla de alivio, confusión y una inquietud subyacente. El dueño del hotel, el señor Harrison, les había ofrecido quedarse como huéspedes honorables, un gesto sumamente generoso pero también cargado de implicaciones que la familia todavía intentaba comprender.
John, siempre precavido y consciente de su lugar en la vida, se preocupaba profundamente por cómo otros podrían percibirlos. Temía que aceptar tal hospitalidad hiciera que parecieran oportunistas, aprovechando la situación que había derribado la vida de Richard Montgomery. Se sentó en la mesa del desayuno de la suite, con sus pensamientos dando vueltas, mientras Martha y Emily se acercaban. «No podemos aceptar esto sin pensarlo», dijo John, con la voz baja pero firme. «Harrison está siendo generoso, pero ¿y si esto nos sale mal? ¿Y si la gente piensa que nos estamos aprovechando?» Martha, que estaba sirviendo té, se detuvo y miró a su esposo. Entendía los temores de John, pero algo dentro de ella comenzaba a cambiar. La experiencia de la noche anterior, al ver a su hija ser humillada y luego defendida por Sarah, había dejado una huella profunda. Martha empezaba a darse cuenta de que tal vez, por primera vez, debían permitirse disfrutar de algo bueno sin la constante culpa de sentirse indignos. «John», comenzó colocando suavemente su mano sobre la de él. «Entiendo lo que dices, pero también debemos pensar en Emily. Ella ha pasado por mucho, y no es justo que su único recuerdo de este lugar sea de dolor y humillación. Quizás, solo esta vez, debamos aceptar lo que se nos ofrece con gratitud, sin preocuparnos por lo que otros puedan decir». Emily, que había estado escuchando en silencio, sintió un nudo en la garganta. Para ella, el Grand Star Hotel siempre había simbolizado un mundo al que nunca podría pertenecer. Pero ahora, algo estaba cambiando. La atención que recibía, el respeto y la amabilidad del personal, comenzaban a sanar las heridas dejadas por la humillación pública que había sufrido. «Papá, mamá», habló Emily tímidamente. «Sé que todo esto es extraño para nosotros, pero yo siento que tal vez es nuestro turno de ser felices por un tiempo, sin preocuparnos por lo que piensen los demás. Sarah me enseñó que no importa de dónde vengamos, todos merecemos respeto». John miró a su hija, viendo la nueva confianza que empezaba a florecer dentro de ella. Emily siempre había sido una chica tímida, y los hechos de la noche anterior podrían haberla quebrado. Pero en vez de eso, algo dentro de ella había cambiado, y esto llenaba a John de orgullo y, al mismo tiempo, de miedo. «Solo no quiero que te lastimen, Emily», dijo John con la voz temblorosa, su preocupación paternal evidente. «No quiero que pienses que el mundo siempre es justo, porque no lo es. Hombres como Richard Montgomery podrían intentar vengarse. Solo quiero protegerte a ti y a tu madre». Martha, sintiendo la carga que llevaba John, se acercó más y lo abrazó. «Johnny, estamos juntos en esto. Enfrentaremos lo que venga, pero también debemos permitir que sucedan cosas buenas para nosotros. Siempre has sido tan fuerte, siempre enfocado en proteger a nuestra familia. Pero tal vez ahora sea el momento de soltar un poco esa carga, aceptemos esta generosidad y disfrutemos el tiempo que tenemos aquí». John respiró hondo, sintiendo el calor y el consuelo del abrazo de Martha. Sabía que su esposa tenía razón. Quizás era hora de aceptar que a veces la vida podía ofrecer cosas buenas, incluso a quienes no estaban acostumbrados a recibirlas. En los días que siguieron, la familia Parker comenzó a permitirse disfrutar lo que el Grand Star Hotel tenía para ofrecer. Emily floreció, sintiéndose segura y valorada de una forma que nunca antes había experimentado. Caminaba con confianza por los pasillos del hotel. Exploraba los jardines y las piscinas, e incluso se inscribió en una clase de cocina ofrecida a los huéspedes. El personal, ahora consciente de quién era, la trataba con especial cuidado, sabiendo por lo que había pasado. Martha, por su parte, comenzó a relajarse y a permitirse momentos de tranquilidad que no había vivido en mucho tiempo. Ella y John paseaban juntos por el hotel, hablando del futuro y tratando de dejar atrás las preocupaciones que aún les rondaban. Sin embargo, la sombra de Richard Montgomery aún se cernía. John no podía ignorar la posibilidad de represalias. Aunque Richard había caído en desgracia, John sabía que hombres como él no se rendían fácilmente. Las autoridades estaban investigando, pero John temía que Richard intentara algo antes de ser derrotado definitivamente. Una noche, mientras Martha y Emily dormían, John se encontró despierto, sentado en el balcón de la suite, contemplando las luces de la ciudad que nunca dormía. Pensó en el futuro, en la seguridad de su familia y en lo que enfrentarían al volver a la vida normal. Pero al mismo tiempo sentía un tipo nuevo de fortaleza creciendo dentro de él. Las palabras de Emily resonaban en su mente. Todos merecemos respeto. Al final, quizás esa era la lección más importante. No importaba lo que sucediera. Los Parker habían aprendido que la dignidad no era algo que alguien pudiera dar o quitar. Era algo que venía de adentro, algo que nadie, ni siquiera un hombre como Richard Montgomery, podía destruir. Y así, mientras el escándalo que rodeaba a Richard seguía desarrollándose en los medios, la familia Parker, con todas sus preocupaciones y esperanzas, se preparó para enfrentar el futuro con la certeza de que juntos podían superar cualquier cosa.
La experiencia en el Grand Star Hotel había cambiado sus vidas de maneras que apenas comenzaban a comprender. Pero algo era seguro, nunca volverían a verse a sí mismos de la misma manera. La caída de Richard Montgomery, otrora un titán en el mundo de los negocios, fue rápida y brutal. A medida que las noticias de sus crímenes seguían dominando los titulares, una investigación exhaustiva comenzó a desenterrar los oscuros secretos que había mantenido ocultos durante décadas. Las autoridades, impulsadas por la indignación pública, no perdieron tiempo. Cada piedra fue levantada, y el imperio que Richard había construido meticulosamente durante años comenzó a desmoronarse desde adentro. Las revelaciones iniciales estremecieron al mundo. Sobornos, manipulación de contratos, lavado de dinero, las acusaciones se acumulaban, cada una más grave que la anterior. Pero lo que más impacto causó fue el alcance de sus abusos de poder, que se extendían por décadas y afectaban cientos de vidas. A medida que las investigaciones avanzaban, la imagen del implacable magnate se transformó en algo aún más monstruoso. Richard, que siempre se rodeó de aduladores y aliados que temían su poder, ahora se encontraba completamente aislado. Los mismos hombres que antes lo reverenciaban ahora se apresuraban a salvar el pellejo, entregándolo a las autoridades a cambio de acuerdos. Ya no era intocable, era un paria. Mientras enfrentaba las consecuencias legales de sus crímenes, Richard no podía evitar recordar los momentos que lo habían llevado hasta ese punto. Memorias de su ascenso al poder surgían, como fantasmas de un pasado que prefería olvidar, pero que ahora lo atormentaba sin piedad. Los recuerdos revelaban a un joven Richard, ambicioso y decidido a dejar su huella en el mundo. No provenía de una familia adinerada. Al contrario, creció en un barrio modesto donde el dinero siempre escaseaba. Su padre era un hombre duro y frío que creía que la vida era una batalla constante y que los débiles merecían ser aplastados. El mundo pertenece a los más fuertes, Richard. Solía decirle, si no eres el cazador, eres la presa. Estas palabras echaron raíces profundas en Richard. Decidió temprano que él no sería la presa. Con una mente aguda y feroz determinación, Richard entró al mundo de los negocios con una misión clara: acumular poder y riqueza a cualquier costo. En los primeros años, su ambición iba acompañada de una especie de código moral. Quería ganar, sí, pero había límites que se negaba a cruzar. Sin embargo, a medida que ascendía la escalera corporativa, Richard comenzó a ver que los verdaderos jugadores, aquellos que realmente controlaban el destino de los demás, no tenían escrúpulos, manipulaban, traicionaban y destruían a cualquiera que se interpusiera en su camino. Richard se encontró ante un dilema: mantener sus principios o adaptarse al juego que tanto deseaba ganar. La elección se tomó una noche que todavía lo perseguía en pesadillas. Estaba comenzando su carrera, a punto de cerrar un trato que podría cambiarlo todo. El problema era que no tenía los recursos para cumplir con su parte del acuerdo. Fue entonces cuando un hombre mayor, ya curtido en el juego corporativo, le hizo una oferta. Puedo asegurarme de que este contrato sea tuyo, Richard, pero hay un precio. Debes hacer lo que sea necesario, sin importar lo sucio que sea, para mantenerte arriba. ¿Estás preparado para eso? Richard en aquel entonces vaciló. Pero la visión de poder y riqueza que prometía aquel contrato era irresistible. Aceptó. Y desde ese momento comenzó a deslizarse por un sendero de oscuridad. Ese primer soborno llevó a otro, luego a manipulaciones más complejas y eventualmente a un punto sin retorno. Traicionó amigos, destruyó competidores y explotó a los débiles sin remordimientos. Su corazón se endureció, y la voz de su padre resonaba en su mente cada vez que cometía otra crueldad. El mundo pertenece a los más fuertes. De vuelta al presente, Richard estaba solo en una celda fría y vacía, esperando la audiencia que decidiría su destino. Estaba irreconocible, la sombra del hombre imponente que solía ser. Su piel estaba pálida, sus ojos, antes llenos de astucia, mostraban ahora un vacío desesperado. Mientras esperaba, las puertas de acero se abrieron, y para su sorpresa, antiguos aliados, hombres a los que había elevado al poder y otros a quienes había traicionado en el camino, entraron en la habitación. Sus rostros mostraban una mezcla de emociones. Algunos exhibían un placer apenas disimulado, otros tenían expresiones de fría venganza. Eran los sobrevivientes, aquellos que habían aprendido de Richard a adaptarse y que ahora estaban listos para cosechar los beneficios de su caída. Uno de los hombres, a quien Richard reconoció como un ex socio de negocios al que había destruido en una toma hostil, se acercó lentamente. ¿Me recuerdas, Richard?, preguntó con una sonrisa cruel. Oh, me enseñaste que al final todos obtienen lo que merecen. Richard intentó responder, pero las palabras no salieron. El peso de sus elecciones lo aplastaba, inmovilizándolo.
Sabía que el mundo de los negocios era cruel, pero nunca imaginó que el final sería tan solitario, tan humillante. Mientras sus antiguos aliados y enemigos intercambiaban miradas, dejando claro que estaban allí para presenciar su caída final, Richard se dio cuenta por primera vez de que la visión que tenía su padre del mundo estaba equivocada. El poder que había buscado con tanta desesperación no lo protegió, lo destruyó. Y ahora, cuando más necesitaba apoyo, estaba rodeado solo de quienes deseaban verlo arruinado. El capítulo termina con Richard frente al abismo de sus propias decisiones, mientras las caras de sus antiguos aliados y enemigos lo observan, ansiosos por ver cómo el destino lo consumirá por completo. La justicia que tanto había eludido finalmente lo alcanzó, y no había escapatoria. La desesperación puede llevar a un hombre a extremos inimaginables, y para Richard Montgomery, la caída de su imperio no fue el final, sino el comienzo de una nueva fase de venganza. Aislado, despojado de su poder y humillado públicamente, Richard no podía aceptar la idea de ser derrotado por personas a las que siempre consideró inferiores. En el confinamiento de su celda rumiaba cada detalle, cada afrenta, hasta que una oscura idea comenzó a tomar forma. Richard aún tenía algunos contactos, restos de su vasto imperio, hombres y mujeres que, aunque a regañadientes, todavía le debían favores o eran leales por miedo o codicia. Utilizando estas conexiones, comenzó a orquestar un plan para recuperar el control, o al menos causar el mayor daño posible antes de ser completamente aplastado. Primero contactó a un viejo asociado, un hombre turbio con una red de contactos en el bajo mundo. Este asociado sabía cómo encontrar información, cómo mover hilos sin ser detectado. Richard, con su característica frialdad, dio sus órdenes. Encuentra algo sobre Sarah, lo que sea que pueda usarse en su contra. No importa cuán pequeño o insignificante sea, si no lo encontramos, lo inventamos. Al mismo tiempo, Richard sabía que la batalla por la opinión pública era crucial. Incluso con la abrumadora evidencia en su contra, esperaba manipular la narrativa a su favor. Con sus escasos aliados en los medios, comenzó a sembrar semillas de duda sobre la autenticidad de las grabaciones. Pequeños artículos y sutiles comentarios en programas de televisión empezaron a sugerir que las grabaciones podrían haber sido falsificadas, que Sarah y la familia Parker podrían estar involucrados en una conspiración para derribarlo. El efecto fue inmediato. Aunque muchos todavía creían en la culpabilidad de Richard, las dudas comenzaron a crecer. Sarah y los Parker, que habían comenzado a disfrutar una paz temporal, empezaron a sentir nuevamente el peso de la incertidumbre. En los pasillos del Grand Star Hotel, donde antes recibían sonrisas y palabras de apoyo, ahora había miradas inquisitivas y murmullos. La duda era un arma poderosa, y Richard sabía cómo blandirla bien. Mientras tanto, la investigación sobre el pasado de Sarah avanzaba. Los detectives contratados empezaron a hurgar en cada detalle de su vida, desde la infancia hasta el presente. Entrevistaron a gente de su antiguo pueblo, buscando cualquier debilidad, cualquier error que pudiera explotarse. Sin embargo, la vida de Sarah, a pesar de sus dificultades, estaba marcada por la honestidad y la resiliencia. Pero Richard, implacable en su sed de venganza, ordenó que se crearan mentiras si era necesario. La verdad importaba poco para él, mientras pudiera derribar a quienes se habían atrevido a desafiarlo. La atmósfera en el hotel se volvió tensa. Sarah, que inicialmente se sentía victoriosa, comenzó a notar que la seguían. Autos desconocidos estacionados fuera del hotel, y sombras que parecían seguirla por las calles cuando salía. Al principio intentó ignorarlo, creyendo que era solo su imaginación, fruto del estrés de los eventos recientes. Pero cuando empezó a reconocer rostros repetidos, hombres que la observaban con una mirada de quien espera que cometa un desliz, Sarah supo que el peligro era real. Los Parker también comenzaron a sentir la presión. Emily, que finalmente se estaba recuperando de la humillación sufrida, notó que su padre y su madre estaban más tensos, susurrando cuando creían que ella no escuchaba. John, siempre protector, vigilaba constantemente los alrededores del hotel, mientras Martha se aferraba a su fe en que todo saldría bien, aunque su corazón estaba cargado de preocupación. Una noche, cuando Sarah regresaba al hotel después de visitar a su hija María, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Un auto negro la había estado siguiendo por varias cuadras, manteniendo la distancia suficiente para no llamar la atención, pero lo bastante cerca como para ser notado. El miedo comenzó a convertirse en pánico, pero Sarah, decidida a no ceder, decidió encarar al conductor. Con el corazón latiéndole con fuerza, se detuvo y se giró para enfrentar al auto. La figura en la sombra detrás del volante dudó un momento, pero luego aceleró, pasando junto a ella a alta velocidad y desapareciendo en la esquina.
Sarah se quedó allí, sola en la calle, tratando de recuperar el aliento y recomponerse. Pero el mensaje era claro, la estaban cazando. Cuando llegó al hotel, todavía temblando, Sarah se topó con John, que la esperaba en la entrada, preocupado. «Sarah, ¿qué pasó? Estás pálida». Ella lo miró intentando mantener la compostura, pero las palabras salieron antes de poder detenerlas. «John, creo que están tratando de atraparme. Richard, él no se detendrá hasta destruirnos a todos». Un escalofrío recorrió la espalda de John al escuchar esto. Sabía que Richard era capaz de cualquier cosa, y la idea de que aún estuvieran en peligro lo aterraba. «Tenemos que avisar a la policía, Sarah. Deben saber que te están amenazando». Pero Sarah, siempre práctica, sabía que eso podría no ser suficiente. La policía puede ayudar, pero Richard todavía tiene recursos, contactos. Debemos estar preparados para lo peor. El capítulo termina con Sarah, John y Martha reunidos en el hotel, discutiendo los siguientes pasos a tomar. La tensión es palpable, y todos son conscientes de que el peligro se acerca más. En el fondo, la sombra de Richard Montgomery todavía se cierne sobre ellos, una amenaza constante e implacable. El destino de Sarah y la familia Parker está en juego, y el público se pregunta cómo enfrentarán esta nueva y peligrosa fase. La batalla final contra Richard se aproxima, y todos saben que esta vez no será fácil salir victoriosos. El miedo y la tensión que inicialmente inmovilizaron a Sarah y a los Parker comenzaron a transformarse en determinación. Con la amenaza de Richard Montgomery creciendo cada día, Sarah sabía que no podía seguir ocultándose. Era hora de actuar, y actuar rápido. Entendía que la única forma de ganar era enfrentando a Alice Richard de frente, usando las mismas armas que él había intentado usar contra ellos, la verdad y la exposición pública. Sarah empezó a reunirse a sus aliados. Clara, la reportera que había cubierto la caída inicial de Richard, fue la primera en responder al llamado. Clara siempre creyó en la integridad de Sarah, y sabía que esta historia aún no había terminado. Con la ayuda de Clara, Sarah comenzó a compilar un dossier completo con todas las pruebas adicionales que había reunido sobre las actividades ilegales de Richard. Estas pruebas, recolectadas por Sarah y ahora organizadas con la ayuda de Clara, eran innegables y mostraban un patrón de corrupción y abusos que se extendía por décadas. Al mismo tiempo, Sarah contactó a abogados dispuestos a enfrentarse a Richard en la corte. Sabían que incluso con su caída pública, Richard todavía contaba con los recursos y la influencia suficientes para intentar manipular el sistema. Pero estos abogados, impulsados por la justicia y la convicción de que la verdad debía prevalecer, se comprometieron a apoyar a Sarah y a los Parker en esta lucha. Mientras Sarah movilizaba sus fuerzas, la familia Parker, antes fragmentada y asustada, encontró una nueva fortaleza en su unidad. John, que siempre había sido un hombre reservado y tímido, comenzó a darse cuenta de que proteger a su familia requería más que temor y precaución. Vio en Sarah un ejemplo de valentía y decidió que era hora de asumir su responsabilidad y actuar. John empezó a involucrarse activamente en los planes para exponer a Richard. Asistía a reuniones con los abogados, ayudaba a organizar las pruebas e incluso contactaba a los antiguos conocidos de Richard, tratando de encontrar a cualquiera dispuesto a testificar en su contra. Martha, a su vez, apoyaba a John y a Sarah en todas las decisiones, asegurando que Emily también estuviera protegida, pero consciente de la gravedad de la situación. Emily, por su parte, sorprendió a sus padres con su madurez. La joven, antes tímida e insegura, ahora mostraba determinación para apoyar a su familia y a Sarah en lo que fuera necesario. Comenzó a escribir sobre su experiencia, compartiendo su historia en un blog que rápidamente ganó atención en las redes sociales. Su sincera y conmovedora narrativa atrajo aún más apoyo a la causa de Sarah, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y lucha contra la injusticia. Con todo en marcha, el plan de Sarah se puso en acción. Clara empezó a publicar una serie de reportajes que detallaban los nuevos hallazgos sobre las actividades ilegales de Richard. Los artículos iban acompañados de entrevistas con personas que habían sido perjudicadas por él a lo largo de los años. Los medios, que Richard había intentado manipular, ahora se volcaron contra él con fuerza implacable. La opinión pública, antes confundida por los intentos de Richard de desacreditar a Sarah, comenzó a ver la verdad. La marea estaba cambiando, y Richard, que antes controlaba todo, ahora se encontraba acorralado. Pero la batalla no había terminado. Desesperado y con sus últimos recursos a mano, Richard organizó un intento final de venganza. Envió a sus hombres a intimidar a Sarah y a los Parker, tratando de forzarlos a retroceder. Los seguidores de Richard comenzaron a difundir rumores, intentando una vez más sembrar dudas sobre la integridad de Sarah y su familia. Pero esta vez, Sarah y sus aliados estaban preparados.
El enfrentamiento final ocurrió en una noche lluviosa, cuando Richard intentó usar una reunión programada entre sus abogados y los de Sarah para cambiar la situación. Planeaba sobornar a los abogados de Sarah, saboteando el proceso legal que estaba a punto de destruirlo definitivamente. Sin embargo, lo que no sabía era que Sarah, John y sus aliados ya habían anticipado este movimiento. Con el apoyo de Clara, grabaron el intento de soborno, atrapando a Richard con las manos en la masa, intentando una vez más usar sus tácticas sucias. Cuando Richard se dio cuenta de que lo habían superado, el odio en sus ojos fue reemplazado por la desesperación. Estaba rodeado, sin aliados, sin escape. La evidencia del soborno, combinada con todo el dossier ya acumulado, fue entregada de inmediato a las autoridades y a la prensa. En cuestión de horas se emitieron nuevas órdenes de arresto, no solo contra Richard, sino también contra los pocos que aún lo apoyaban. Al final de esa noche, Richard fue arrestado de nuevo, esta vez sin ninguna posibilidad de escape. Las últimas personas que aún lo respaldaban lo abandonaron, dándose cuenta de que cualquier asociación con él solo traería ruina. Había perdido no solo su libertad, sino cualquier resto de respeto o poder que pudiera haber conservado. Sarah, los Parker, Clara y los abogados se reunieron en el hotel después del enfrentamiento. El alivio era palpable, pero también había una profunda sensación de logro. Habían enfrentado a un enemigo poderoso y habían ganado, no con fuerza bruta, sino con la verdad y la determinación de no rendirse ante la injusticia. John, que se había transformado a lo largo de este viaje, miró a Sarah con gratitud. Nos enseñaste que, sin importar cuánto intenten derribarnos, siempre podemos levantarnos de nuevo. Gracias, Sarah. Salvaste a mi familia. Sarah sonrió, sintiendo finalmente cómo el peso de la batalla se levantaba. Lo hicimos juntos, John, y eso nos hizo más fuertes. Unidad, valentía, eso es lo que importa. El capítulo termina con una sensación de renovación y esperanza. Aunque aún había desafíos por delante, Sarah y los Parker sabían que ahora estaban mejor preparados para enfrentarlos. La venganza de Richard había sido neutralizada, y con ella, las sombras que una vez amenazaron sus vidas comenzaron a disiparse, dando paso a un nuevo amanecer. El sol brillaba con una luz renovada sobre Nueva York, como si incluso la naturaleza quisiera presenciar la conclusión de una saga de justicia y redención que había captado la atención de todos. El juicio de Richard Montgomery fue el evento más esperado del año, con salas repletas y cámaras listas para registrar lo que sería el fin de una era de corrupción y abuso. En la corte, Richard se sentó en silencio, un hombre que antes fue temido y venerado, ahora solo una sombra de lo que alguna vez fue. La evidencia en su contra era abrumadora, acumulada a lo largo de meses de investigaciones y reportajes. Cada testimonio, cada documento presentado empujaba a Richard más al abismo de la condena. Cuando finalmente se leyó el veredicto, no hubo sorpresas. Richard Montgomery fue hallado culpable de una serie de crímenes, incluyendo soborno, corrupción, abuso de poder e intento de intimidación. La sentencia fue severa, décadas en prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Todo lo que había construido deshonestamente fue desmantelado, sus bienes incautados y su nombre, antes símbolo de poder, ahora sinónimo de vergüenza. Para Sarah, presenciar la caída de Richard no trajo la amarga satisfacción que muchos podrían esperar. En su lugar, sintió una profunda sensación de justicia y alivio. La batalla había sido larga y dura, pero finalmente había terminado. Podía por fin respirar tranquila, sabiendo que el peligro había desaparecido. La nueva vida de Sarah comenzó el día después de la sentencia de Richard, ahora una figura pública respetada. Fue nombrada oficialmente gerente de hospitalidad del Grand Star Hotel. Su historia de valentía e integridad había inspirado a muchos y a menudo era aclamada como un ejemplo de cómo una persona común puede marcar la diferencia cuando se niega a aceptar la injusticia. Bajo el liderazgo de Sarah, el Grand Star Hotel empezó a transformarse. Ella aportó no solo su experiencia y ética laboral, sino también un profundo sentido de compasión y respeto por todos, desde los empleados hasta los huéspedes. Bajo su dirección, el hotel floreció como nunca antes, siendo conocido no solo por su lujo, sino por la dignidad con la que trataba a cualquiera que cruzara sus puertas. Mientras Sarah asumía su nuevo rol, la familia Parker también comenzaba a escribir un nuevo capítulo en sus vidas. La prueba que enfrentaron juntos los había unido indestructiblemente. Y con la ayuda de Sarah y los amigos que hicieron en el camino, decidieron que era hora de seguir adelante. John y Martha, ahora más fuertes y sabios, encontraron nuevas oportunidades laborales que les permitirían mantener a la familia con mayor seguridad. Emily, revitalizada por la experiencia y el apoyo recibido,
decidió volver a la escuela con un nuevo sentido de propósito y determinación. Antes de marcharse, el señor Harrison Inn, el dueño del hotel, organizó una fiesta en honor a Sarah y los Parker. El salón de baile del Grand Star se llenó de luces, música suave y sonrisas genuinas. Empleados, amigos e incluso antiguos huéspedes acudieron a celebrar la victoria de la justicia y la integridad sobre la corrupción y el miedo. Fue un momento de celebración, pero también de reflexión sobre todo lo que había sucedido. Durante la fiesta, Sarah subió al escenario para dar un breve discurso. «Esto no fue solo mi victoria», dijo, con la voz llena de emoción. «Fue una victoria para todos los que se niegan a aceptar la injusticia, que creen que no importa cuán pequeños o insignificantes puedan parecer, sus acciones tienen poder. Luchamos juntos, y juntos ganamos». Los aplausos fueron ensordecedores, y Sarah sintió una ola de gratitud por todos los que la apoyaron. Sabía que, aunque la batalla había sido difícil, el resultado demostraba que la dignidad y el coraje podían prevalecer, incluso contra las fuerzas más oscuras. Mientras la noche avanzaba, Sarah se apartó un momento para contemplar la vista de la ciudad iluminada. Fue entonces que Clara, la reportera que la había acompañado durante todo el trayecto, se acercó con una mirada curiosa. «Sarah, hay algo que necesito contarte que descubrí recientemente», dijo con un tono misterioso. Clara reveló entonces que durante sus investigaciones, descubrió que Sarah había sido ayudada anónimamente por una persona poderosa que tenía razones personales para querer ver a Richard caer. Esta persona, prefiriendo permanecer en las sombras, había asegurado que evidencia adicional llegara a las manos correctas y que la verdad estuviera protegida hasta el final. Sarah se sorprendió, pero al mismo tiempo no del todo. Siempre había sentido que había algo más, una fuerza mayor en juego. Quizás incluso en las sombras había personas que, como ella, estaban dispuestas a luchar por la justicia sin importar el costo. El capítulo final termina con Sarah contemplando las luces de la ciudad, con una sonrisa serena en el rostro. El poderoso mensaje de dignidad, coraje y la importancia de luchar contra la injusticia, sin importar su origen, resonaba en su corazón. La justicia había encontrado su camino, y la vida, a pesar de todos los desafíos, seguía adelante con la promesa de días mejores. La historia de Sarah, los Parker y todos los que se enfrentaron a Richard Montgomery sirve como recordatorio de que incluso cuando parece que el mal está a punto de ganar, la verdad y la integridad tienen un poder incomparable. Y aún en las sombras, la justicia siempre encuentra la forma.